Charo, buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, hoy tú me vas a contar tu experiencia, digamos, paranormal. Me vas a Sí, contar tu experiencia. Yo no sé exactamente lo que me vas a decir. Tengo una idea por un pequeño síntesis que me hiciste por mail, pero vamos a ver, vamos a descubrir todo en este momento. Y cuando quieras, te doy la palabra. Todo tuyo. muy bien. Pues mira, como ya comenté, no es una experiencia etérica en sí, fue más bien Ujú, física, sí. que es lo que yo estoy viendo en vuestros vídeos, que estáis trabajando la parte etérica. Pero digo, a ver, pero si es que yo lo toqué, yo Sí, sí, hablé, sí. Pero quiero decir una yo, cosa, prima que sigas, es verdad, hay cosas que suceden físicamente y es un porcentaje muy pequeño con respecto a todas las situaciones, a la mayoría de las situaciones. Hay tres casos en particular. Uno cuando es completamente etérico y nosotros lo vemos porque estamos viviendo un sueño, estamos viviendo momentos en el que nuestro cuerpo físico está durmiendo o está en una fase hipnótica de meditación o de lo que sea. Bueno, entonces es la parte más subliminal que hace esta experiencia. Bien, luego hay una parte, como decía antes, muy pequeña como probabilidad, que pero sí hay contactos físicos, hay experiencias físicas, de estas experiencias en particular de las que ahora me vas a hablar, que son más o menos las que vemos en hipnosis regresivas. Y también hay otro caso, que no estoy diciendo que es el tuyo, pero hay también este otro caso que la gente está tanto viviendo en lo subliminal, en una dimensión más sutil, esta experiencia que la siente como si fuera física, el cuerpo lo somatiza porque es muy fuerte como si fuera físico, se pueden notar también rastros de esas experiencias en lo físico. Se supone que la experiencia ha sido física, pero realmente ha sido, digamos, etérica. Eso lo podemos comprobar porque en el mismo momento que esto pasa, si hay otras personas, estas personas físicamente no se dan cuenta de nada. Hay también una distorsión temporal. Bueno, pero no me voy a alargar mucho en esto. Quiero decir que sí es posible que esto sea físico, es posible. Entonces ahora me vas a contar tu caso, que parece muy interesante, pues ya no hablo más. vale. Bueno, pues esto me pasó pues hará más de 25 años. Sí, yo estaba trabajando en una empresa a nivel nacional y en esta empresa pues conocí a una persona y esta persona estaba como bastante relacionada. El caso es que durante unos días pues me empezaron a decir que cómo lo había conseguido, que era una persona mucho más influyente de lo que parecía, como que era una persona eh, que o sea, que aparentemente, aunque fuera muy sencilla, como que tenía muchas más responsabilidades por detrás y cómo lo había conseguido yo para que me se fijara a mí. Bueno, el caso es que al final, era una chica y esta chica estaba embarazada y iba a dar a luz. Era una compañera mía de trabajo. Y bueno, pues hasta que llega, bueno, lo normal es que cuando una compañera tuya de trabajo vaya a dar a luz, pues te enseñe el niño, quedas con ella, no sé qué. Pero el caso es que dos personas de alrededor de ella como que ya me empezaban como pues a preparar que como que se me había terminado a mí el contrato y que como que yo no me había despedido o que cómo podía haber hecho eso. Bueno, el caso es que al final conseguí contactar con ella para quedar en un sitio y me iba a enseñar su niño que acababa de nacer. Bueno, pues quedamos en un parque. Era un sitio normal, del centro de la ciudad, de al lado donde vivimos. Quedamos en un parque y me dijo ella en un banco, que además había una estatua, era un parque de niños donde normalmente hay mucha gente, niños por ahí jugando, no sé qué. Bueno, el caso es que yo llegué, estaba con su niño, con el cochecito, me puse a hablar con ella y de repente empezamos a tener una conversación de lo más rara. Me empezó a decir que, bueno, cosas como que, pues lo que le dijo el santo, o sea, el ángel Gabriel a María, o sea, a María, bendita seas entre todas las, no sé, le digo, pero ¿qué me estás contando? Y me empezó a decir, tú no, porque tú no vas a morir.
Pero ¿cómo que no voy a morir? ¿A qué te refieres? Eso de no morir, eso es muy... Vas a vivir muchísimos años, no sé, o sea, unas cosas rarísimas. Y en un momento yo le fui a tocar en la mano porque pensaba que estaría mal y toqué una cosa como gelatinosa, como de electricidad. O sea, fue una cosa de lo más, Ujú. vamos, O sea, tú tocaste esta amiga tuya, sí, le toqué el brazo como diciendo, pero ¿qué te ¿qué pasa que me estás dices? Ujú. diciendo? Y sentiste esta gelatina en la mano, ¿no? Como si fuera electricidad, Ah, pero que tuve electricidad. que soltar la Ujú, mano, como si ujú, fuera una cosa gelatinosa, ujú. pero que tenía electricidad, como cuando tocas un cable que está mojado. Sí. Una cosa así, Ujú, pero desagradable. ujú, Como estas cosas, como yo me vino a la cabeza el blandibú este verde que cuando éramos pequeños pues, hubo una temporada que los tocábamos, pero no era así, era mucho más gelatinoso, mucho más pegadizo, ujú, pegadizo, ujú, pegadizo. Y hubo un momento que, claro, que yo veía, o sea, yo la veía a esta chica, pero veía otras cosas. Y hubo un momento que vi una cabeza de serpiente terrible de grande, ujú, como que me quería engullir de un bocado, ujú, y en ese momento desapareció y apareció como un ser de luz. ujú. En ese mismo momento, o sea, justo en el momento en que yo decía, bueno, ya me traga. Ya, una cosa. ¿En el parque había gente? Sí, sí que había gente. Lo que pasa que sí que hubo un momento en la conversación que me dijo, mira a tu alrededor. Ujú, Porque claro, yo con todas las cosas que estaba viendo, yo decía, no estaba pendiente. Y sí que es verdad que miré a mi alrededor en ese momento y no se veía a nadie. O no había sea, pero nadie. ni siquiera el parque, Ah, ni siquiera el ¿y parque. qué viste entonces a tu alrededor? Todo blanco, Todo blanco. Ujú. todo blanco. No ¿Y se veía nada. el niño estaba con el carrito? Sí, Estaba, ¿no? era un bebé, bueno, un bebé, que, que vamos, yo quise empezar a ver al bebé Ujú. y era una cosa verde, como si fuera una cosa verde. Yo decía, ¿pero esto qué es? Yo decía, no, es que no puede ser, ¿Y no qué puede forma ser. tenía? Es que sacó un poquito la cabeza, era verde, como si fuera, joder, pues verde, le salían como si fueran venas más oscuras. Ujú. ¿Cómo No eran vi los ojos? no vi nada No más lo que vi. un poquito de lo que De es el cráneo. cabeza. Ah, ok. Estaba cubierto. Vale. Ok. Estaba cubierto. ¿Sigue? Bueno, pues entonces, claro, yo cuando vi eso dije, bueno, yo de aquí me largo. Intenté marcharme y hubo una cosa que me cogió de aquí. Ujú. Yo noté que me cogió de aquí, yo no veía con los ojos nada, pero me cogió de aquí, me levantó como si fuera un muñeco, me puso otra vez en la silla y me dijo, espera que todavía no he acabado contigo. Así, con esas palabras me lo dijo. Yo estaba alucinando y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, una chica no me puede coger así y levantarme y ponerme en la silla todo mi cuerpo. O sea, vamos a ver, son 50 y pico kilos, ¿eh? Claro. Y me sentó ahí. ¿Pero fue ella, tuviste que fue ella que te levantó o Y yo lo alguien noté, detrás que tú no algo viste? me tocó. Por detrás me Alguien por cogió detrás. O sea, así. que tu amiga, digamos, tu amiga estaba delante de ti y no se movió en este momento. Era alguien detrás, otro, otra presencia. Alguien. A mí alguien me cogió, algo me cogió y Ujú. me sentó en su lado otra vez. Vale, perfecto. ¿Eh? Y bueno, y hubo un momento que recuerdo perfectamente que me dijo que era Gabriel, Gabriel, vamos, Gabriel, yo le noto como, sí, sí que es verdad que es que era como si hubiera dos tiempos y a veces aparecía el bicho ese y otras veces como en la película del exorcista que se le movía la cabeza así, de repente cambiaba la cabeza y aparecía el ser de luz, como si tuvieran el mismo tiempo Ujú. para poder Sí. eh,
hacer la presencia ahí. Entonces yo decía, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, cuando veía el ser de luz, yo muy bien, o sea, claro, yo decía, pues muy bien, muy guapo era, pero luego de repente cambiaba y se veía un dragón o se veía... Yo decía, ¿esto qué es? Yo me quiero marchar de aquí, pero ¿esto qué es? Bueno, y hubo también un momento que me dijo que siempre había querido yo saber una película, porque claro, cuando nos ponen películas de santos, de Jesús, de no sé qué, pero era una cosa que yo nunca la había contado a nadie. Yo lo tenía dentro de mí y yo sabía que yo decía, ¿cuándo hará alguien una película que realmente refleje lo que ha pasado? Yo siempre pero yo nunca se lo he contado a nadie y como que lo sabía. Digo, pues te voy a decir una película que refleja exactamente la relación que hay entre Dios y los hombres. Digo, ¿qué película es esa? Me dice, Terminator. Con Schwarzenegger, ¿no? Esta película. Terminator. Y digo, ¿pero eso qué es? Si eso era un ordenador, ¿no? Era al final en la que estaba utilizando o haciendo todo el rollo, era un ordenador que se había hecho con todo el sistema planetario, ¿no? Que estaba organizando todo. Ujú, Pues así me dijo. Terminator. ujú. ¿Qué más cosas me dijo? Pues vamos Pero a ver. Terminator, ¿tú lograste identificar si se refería a una película existente realmente? En el- Terminator, pues la única que bueno, ha habido muchas partes. bueno, Incluso ha sí. habido una. Bueno, muchas partes, pero siempre de una única serie, con Schwarzenegger. Esta es la película, ¿no? Si no me equivoco. Esa. ¿Y tú luego averiguaste si había algo en común en esta película con lo que te dijo esta presencia? Que si había algo en común, pues es que No no lo entendí viste. nada, Vale. porque ella sí que me dijo en algún momento que me fuera a casa, porque este no era mi lugar. Bueno, sigue contando cronológicamente, ya lo analizaremos. Hubo un momento que me miró directamente y me empezó a hablar como si fuera una máquina. O sea, empezó a hablarme y lo único que yo escuchaba eran sonidos como cuando un ordenador está haciendo ruidos Ujú, y me lo quiso como implantar. Yo lo sentí como que me quería implantar por medio de sonidos. ujú, Yo no sé qué fue lo que esto, porque claro, ella decía que tenía prisa y que se tenía que marchar y que ya no iba a seguir con la conversación. ujú. El caso es que yo, claro, la escuchaba y cuando escuchaba esas cosas, esos sonidos, que yo me imagino que, claro, yo cuando, a partir de entonces, bueno, a partir de aquello, me empezaron a pasar muchísimas cosas, pero lo que sí te puedo decir es que eso fue como una información comprimida Ujú. O que sea, me... lo que quiere decir es, mientras me estaba hablando, yo ya no oía palabras, pero sino que oía como sonidos electrónicos, ¿no? Eso es, Y sí. sentías que era como una programación que estaban haciendo en ti. ¿Es eso? Eso es lo que yo sentía, que me Ujú. estaban intentando meter, o bueno, me estaba metiendo a través de los oídos, claro, porque es que lo estaba oyendo. Sí que notaba como una energía también, pero eran sonidos, Sonidos. eran sonidos. Y entonces yo no sé, yo para mí que me metió muchísima información que quería que yo la tendría, y a partir de ahí yo en mi vida cotidiana es como si yo tendría todavía esa conexión, porque veo o incluso conozco a personas y yo repito el nombre o yo qué sé, pues yo qué sé, por ejemplo, una caja, ¿no? Una caja que estoy viendo yo ahora en mi casa. Pues esa caja, empiezo a acordarme de aquello y como que me viene como si yo hubiera tenido una conversación a través de eso. Ujú. Cuando yo en realidad no la he tenido, no. ¿Me entiendes? Yo recuerdo ciertas cosas, Sí. porque ya te comenté también que después de eso estuve como 20 años, que es que estuve viviendo una vida como de robot prácticamente. Iba de casa al trabajo, del trabajo a casa, con una sensación de agobio
terrible, como si estaría mi vida completamente controlada, hasta que ya de repente un día ya no pude más y dije, bueno, ya no puedo más, ya quiero liberarme de todo. Y yo creo que fue una cosa como lo que haces tú en tus terapias. O sea, que efectivamente me liberé y empecé a recordar. ¿Pero te liberaste haciendo algo en particular o simplemente fue algo natural, espontáneo, que surgió? Natural, o sea, bueno, yo recuerdo que estaba en otra casa, que yo vivía con mi compañero, y entonces estaba yo ahí y yo decía, mira, yo ya no quiero saber nada más de esto, pero vete, déjame en paz. Y yo noté, pero de verdad que lo noté, o sea, allí no había nadie en mi casa, pero yo noté como si fuera una culebra terrible de grande salir por la puerta de mi casa, me miraba hacia atrás y yo le decía que sí, que te vayas, pero vamos, es que yo alucinaba. Y se marchó. Pero una culebra, o sea, pero una cosa así de gorda, era como si fuera una culebra y encima, o sea, tío, Salió de tu casa traspasando la puerta, me imagino, o la pared, ¿no? sí, la puerta de la habitación y después me imagino que de la calle. Y se fue y tú desde entonces te sentiste diferente, ¿no? Me sentí más que era yo, claro, porque hasta entonces yo había estado, no sé, como si tuviera una sombra encima, como si... Es que no, yo estaba, he llevado una vida, pues eso, de casa al trabajo, del trabajo a casa, no pensaba en lo que realmente quería hacer yo, Ujú. pero muchos años he estado así. Y una pregunta. Me imagino que después de esa experiencia volviste a ver a esta amiga tuya que había dado a la luz, ¿no? Pues mira, intenté contactar con ella, pero yo creo que ella se vio de pensar, después de aquello, que estaba mal de la cabeza o algo así, y no quería saber nada de mí. Y mira, Ya. me alegro mucho de que me hayas preguntado porque es muy importante este punto, porque yo no sé cómo contacté con una vidente que alguien me dijo y algo le empecé a contar, pero estaba muy verde entonces. Entonces yo empecé a contarle algo y ella, sin empezar yo a hablar, me dijo, mira, no te quejes de lo que has visto porque yo en mi cama he visto cómo se me metía encima un dragón, sin decirle yo nada. Y me dijo, ¿y lo que te ha pasado con tu amiga? Porque yo alucinando, porque no le había empezado a contar nada. Que sepas que a tu amiga la han utilizado, Sí. porque tu amiga no se ha enterado de nada. Y eso me sirvió de muchísimo, porque claro, yo cuando me pasó todo eso, yo pensaba que había sido ella. Yo quería saber lo que pasaba. Y esta mujer me dijo, no intentes preguntarle nada porque lo vas a empeorar, Ujú. porque no sabe, no se ha enterado de nada. Y ahora, casualmente, en este año me he puesto a estudiar inglés, solo una cosita más. Me he puesto a estudiar inglés y resulta que la tengo de compañera de clase, a Mira. esta chica. Pero no volviste a hablar entonces, ¿no? No volvimos a hablar y de hecho la tengo de compañera y no nos hablamos. Pero ¿no os habláis porque sois como personas que no quieren una relación o porque como desconocidos? No entiendo. O sea, me Pues imagino que tú hayas ido a yo, saludarle, ¿no? bueno, sí, Hola, ¿qué es que tal? ¿Cómo estás? ¿Tu hijo, no? sí, pero es que como me pasó lo que me pasó, pues la verdad es que tengo un poco de... O sea, tú no le dijiste nunca nada. Aun- Ahora cuando le he vuelto a ver ahora, después de un montón de años, pues no. Y Y ella ella a mí tampoco, tampoco. ella No os tampoco. habéis dicho nada ni hola. Bueno, hola, igual sí, pero Solo vamos, esto. O sea, como si nada. como si Ujú. no hubiera pasado nada. No. ¿Y tú has visto a su hijo de alguna vez? Después, Ujú. no, no, no lo he ¿La vuelto a has ver. buscado, por ejemplo, por Facebook para ver algo, sus fotos del hijo, algo así, por curiosidad? No, no es ¿No? de utilizar este tipo de Ujú. cosas. Ok. No, era solo así, por curiosidad. Entonces, claro, pues es que es una cosa tan... Si, bueno, si no tienes más detalles que añadir,
Te lo digo para dejarte hablar más si quieres. A ver, detalles, es que bueno, sí, cuando me dijo que fuera a casa con Ujú. ella, yo, claro, en esos momentos estaba sin casa porque, bueno, pasó una cosa, una tragedia familiar que mi padre se murió, nos teníamos que, bueno, era una cosa personal que realmente no teníamos un sitio en esos momentos y entonces ella me ofrecía su casa, ven a mi casa. Y yo, claro, en esos momentos me acordaba de mi familia y yo decía, no, no, no. Y entonces en ese momento se levantó y me dijo, muy bien, pues peor para ti. Has estado hablando sola, me dijo, y no intentes seguirme porque si lo haces será peor para ti. Asustaste. Ya. Y también me dijo, y no, no, aunque cuentes lo que cuentes, no te va a creer nadie. Detective, a ver a quién se lo iba a contar. O sea, se cogió, se levantó y con su cochecito se marchó, que no se veía más que todo blanco, y al horizonte hizo como un recodo y desapareció. Y estuve como 5 minutos pegada a la silla sin poder moverme, al banco del parque, como 5 minutos sin poder moverme, y después de 5 minutos empezó otra vez a aparecer el parque. Y entonces me marché. Ah, hubo una cosa, un detalle que se me estaba escapando, importante, porque cuando ya se estaba acercando, antes de que me diría lo de ven a casa, apareció algo detrás mío, una presencia bastante grande detrás mío, y se le cambió la cara cuando apareció, como que le imponía esa presencia. Y a mí me dio la sensación de que ese algo era yo. No sé, me pareció que era yo misma. Y yo decía, pero, o sea, no entiendo nada. Me pareció que yo misma me estaba protegiendo por detrás y de alguna forma le paré de alguna forma, pues, aclarar un poco aquella situación. Y bueno, Interesante. Y bueno, sería interesante también saber cómo tu amiga vivió esta experiencia, cómo la contaría. Claro, no la vamos a entrevistar. Claro, no estoy diciendo esto a menos que no sea ella que quiera hacerlo. Pero sí sería bueno que hagamos una hipnosis para ver todo esto en el ambiente hipnótico, revivirlo, uf, si quieres. Y porque tú has vivido una experiencia, tu amiga ha vivido otra experiencia, en el mismo momento y en el mismo lugar. Y como tú no te has atrevido a decirle nada a tu amiga y ella tampoco, es que las dos habéis estado en una de estas raras experiencias paranormal, paranormales. ¿Ok? Bueno, yo por ahora te agradezco muchísimo que tú hayas contado esta experiencia. Son muy importantes porque hasta ahora mucha gente se ha callado porque mucha gente no quiere pasar por loca, porque hay mucha gente que no entiende, ¿no? bueno, Pero te puedo decir, sí, porque siento mucho de esos comentarios, pero te puedo decir que en los últimos años, desde que las redes sociales ya se han hecho tan potentes y ya hay mucha información y mucha gente se atreve a hablar, aunque esto significa filtrar mucho la información que por todos lados ya llega, pero sí tenemos la posibilidad de hacerlo, así como te decía antes de la grabación. Y entonces yo animo a todas las personas que quieran contar algo paranormal, no anormal, paranormal, que le haya pasado, que se anime, porque tenemos que empezar a divulgar información, tenemos que empezar a, a, a ser más libres. Es como hace mucho tiempo muchas cosas no se decían y hoy sí, hoy se hacen muchas cosas que antes era impensable hacerlos, ¿no? Si ahora, por ejemplo, podemos ver que dos personas que se aman y son del mismo sexo y lo hacen tranquilamente, solo hace unos años era impensable, al menos en algunos lugares del mundo, no en todos, claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Que con el tiempo tenemos que dar, desmitificar, ¿cómo? desmitificar.
desmitificar, Sí, no. pero también eliminar esta, ¿cómo se dice en español? Quitar esta censura que tenemos, que al final es lo que nos daña muchísimo. ¿Cuánta gente recibe violencia en casa? Que sean hijos, que sean los padres hacia los hijos, que sean padres que están abusando sexualmente de los hijos. Y, por ejemplo, y nadie habla. ¿Por qué? Por vergüenza. Y nadie habla. ¿Por qué? Porque por miedo. Y nadie habla porque se siente sola. Y nadie habla porque la gente no le va a creer. Y se calla. Y cuanto más se calla, cuanto esto más se alimenta. Cuanto estas violencias más tienen sus condiciones mejores para crecer, para formarse, para hacerse más fuertes. No, hay que hablar. Luego hay una parte de gente, y mucha, con lástima mucha, que no son tanto conscientes de muchas cosas, son muy ignorantes y poco inteligentes para no tener otras visiones que entran en conflicto con su cultura, educación y parte racional de su mente, y por lo tanto no van a creer. Pero es un problema de ellos, no es un problema de quién tiene esta sensitividad y Pero es que esta... lo peor, los peores son los que más cerca tienes. Porque a mí me Sí, han llegado a decir cuando, claro, a mí cuando me dijo que era Gabriel, o imagínate, pues, pues cuando a poco que podía recordar, yo decía, joder, que me ha venido Gabriel, que me ha venido Gabriel. O sea, alguien muy cercano a mí me dijo, ¿por qué no te haces un chequeo de cabeza? Que igual, o sea, eso es muy duro, ¿eh? Que te digan también. sí, pero es un problema de ellos, porque no entienden, no ven o no piensan que hay algo más allá que ellos no saben y no lo pueden entender. No es porque tú algo no lo ves significa que no existe. No. Sino que tienes que darte cuenta que algo que no ves existe para que tú conozcas que hay situaciones que antes no sabías, que no conocías. Entonces, enterarte por al menos que hay algo que no conoces, algo que no es solo físico. Eso ya es un paso adelante. Entonces, nada, yo animo a todo el mundo que haya tenido experiencias como tú y que lo hayas contado, pues que lo haga, porque vamos a empezar también una sorta ¿cómo decir? Empezamos a intentar solucionar, o mejor dicho, intentamos analizar estos hechos que hasta ahora han quedado censurados ahí, pues también a vivirlos, revivirlos con hipnosis o con otras técnicas, o también ir a lugares físicos donde han pasado estas cosas para verificar si físicamente puede haber algún rastro de alguna información, ¿por qué no? Entonces, ampliar este campo de investigación. Entonces, Mm. gracias por tu coraje, no sé cómo decirlo, por tu atreverte a decir estas cosas tan interesantes e importantes también. Claro, es que yo eso es lo que creo que es interesante porque yo no estoy viendo que nadie se haya animado a contar una cosa más bien física y yo digo, joder, es que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Yo incluso estoy pensando en hacer una asociación para que la gente se anime Ujú, y podamos hablar de estas cosas ujú. de una manera normal como podemos tratar otras cosas. Sí. Y yo lo digo Porque es a que ti que estás viendo el vídeo, lo digo, yo sé que tú has tenido algo paranormal. A lo mejor no propio tú, pero sí tú. Yo sé que hay mucha gente, muchísima, porque me han pasado muchísima gente que me dice, Carlos, pero eso te lo digo a ti. Y por secreto profesional, como no quiere que se publique nada, no puedo publicar nada. Obviamente no voy a publicar nada, pero yo lo sé. Todo lo que tengo por YouTube o por Internet es una mínima parte. Y yo lo sé, es así. Entonces, por favor, vamos, ánimo, porque van a cambiar los tiempos. Internet hoy es tan potente que tenemos que utilizarlo para nosotros, por nosotros, no pero solo contra de cosas nosotros. cosas como la que te he contado yo, ¿te han contado? Sí. A ver, ¿Sí? no exactamente lo que me contaste tú, porque cada experiencia es única y Claro, rara, sí. más Pero que única la que hayan rara, pero sí que hay gente que le tocado. ha pasado de todo. Gente que le ha pasado de todo. Y a las que le he hecho hipnosis, en hipnosis has salido de todo. O sea, tú lo que me estás contando, si entras, te vas a entrar en hipnosis y me vas a contar por 10 veces más, porque te van a llegar más detalles, más recuerdos, hasta de los que hasta ahora ni sabes porque ni te acuerdas. Porque Eso seguramente de si los... tú me vas a vivir esa experiencia en hipnosis, me vas a dar mucha más información y más detalles de lo que me has dicho ahora. Hasta podemos ver
cómo esta experiencia ha afectado a ti, te ha condicionado en tu vida hasta ahora. Y por qué lo han hecho o por qué se ha hecho esto, por qué ha pasado esto, cuáles resultados se han querido obtener, cuáles se han obtenido, cuáles no. O sea, detrás hay un montón de cosas por descubrir. Entonces yo cuento contigo que un día de esto, si nos organizamos, vamos a hacer una hipnosis, si te animas. Bien. Eso ya lo vamos a hablar. Por ahora voy a cortar la grabación, si no tienes nada más que añadir. Pues no, simplemente pues eso, que me parece interesante pues el hacer la asociación esta. Entonces, si alguien quiere apuntarse a ella, pues vamos a animarnos a hacer algo. Ujú. Y punto. Perfecto, y cuenta obviamente con mi apoyo en todo. Vale, muchas gracias. Bueno, quédate online y yo corto solo la grabación. Adiós. Vale, adiós.